Hola a todos, soy la doctora Audrey Tai. Soy especialista en LASIK certificada y capacitada con una beca. Y cirujano de cataratas, oftalmólogo y especialista en córnea. Bienvenido de nuevo a mi canal. Canal Ocular por Cirujano Ocular. En el video de hoy me gustaría hablaros de mi top 5. Opciones de gotas para los ojos secos de venta libre. Estas son las lágrimas artificiales que se deben tratar. Enfermedad del ojo seco. Este no es un video patrocinado, los productos que recomiendo en este video son basado en mi propia experiencia clínica en el tratamiento de pacientes con enfermedad del ojo seco en mi práctica, investigación en profundidad que hice sobre la ciencia detrás de los ingredientes de diferentes artificiales, lágrimas, así como mi experiencia personal al usar esas gotas para los ojos. Para conocer más sobre mi práctica puedes seguirme en Facebook y LinkedIn @DrAudreyTai. Y si has aprendido algo nuevo de este video, no olvides darle me gusta y compartir este video y suscríbete a mi canal para no perderte ningún video nuevo que haga sobre salud ocular y cirugía ocular. Como cirujano LASIK y especialista en córnea, a menudo recibo pacientes con enfermedad del ojo seco de diversa gravedad remitidos por otros oftalmólogos. Para cada uno de mis pacientes con ojo seco, les entrego un mensaje personalizado por escrito. Plan de tratamiento. Todos los planes de tratamiento incluyen uno o más tratamientos artificiales de venta libre. Lágrimas y especifico qué tipo de lágrimas artificiales recomiendo. Sin embargo, si eres al acudir a una farmacia para elegir lágrimas artificiales por su cuenta, las opciones pueden resultar abrumadoras. Por lo general, hay más de 20 a 30 tipos diferentes de lágrimas artificiales disponibles sin receta. ¿Cómo sabes cuál es el adecuado para ti? En este video repasaré sobre la ciencia detrás de mis 5 mejores opciones de lágrimas artificiales para tratar la enfermedad del ojo seco, y ayudarte a entender las diferencias entre ellas y elegir las lágrimas artificiales que funcionan mejor para ti. He enumerado los enlaces a mis 5 lágrimas artificiales principales en la descripción a continuación. Si desea obtener más información sobre él, ciencia detrás de los ingredientes de diferentes lágrimas artificiales y por qué recomendaría ciertas lágrimas artificiales sobre otras, puedes ver mi video sobre la ciencia detrás de los ingredientes de las lágrimas artificiales. Sin más preámbulos, hablemos de las lágrimas artificiales. Descripción general de las capas de película lagrimal. Lágrimas. Las lágrimas artificiales están destinadas a complementar las lágrimas naturales que producen las glándulas lagrimales de nuestros ojos. Las lágrimas naturales lubrican la superficie de nuestros ojos formando una película lagrimal. La película lagrimal tiene 3 capas. La capa más externa se llama capa lipídica y esta capa funciona como una barrera protectora. Para evitar que las lágrimas se sequen demasiado rápido, la capa intermedia se llama capa acuosa. Esta capa acuosa contiene la humedad que necesitamos para mantener lubricada la superficie de nuestro ojo. La capa más interna de nuestra película lagrimal se llama capa de mucina. La capa de mucina funciona como un puente para mantener la película lagrimal adherida a la superficie de nuestro ojo. Se llama córnea, y es el parabrisas transparente de nuestro ojo. Una lágrima artificial ideal debería ser capaz de complementar las 3 capas de nuestra película lagrimal. También publicaré un video más detallado sobre los mecanismos de la enfermedad del ojo seco y diferentes tipos de ojos secos. Así que asegúrate de suscribirte a mi canal y no lo harás te pierdas cualquiera de mis nuevos videos. He dividido mis 5 artificiales favoritos. Las 3 mejores opciones para la enfermedad del ojo seco de leve a moderada. Lágrimas en 2 grupos según la gravedad de la enfermedad del ojo seco, leve a moderada y moderado a severo. Y enumeraré las 3 principales lágrimas artificiales que recomiendo para enfermedad del ojo seco de leve a moderada, así como mis 2 mejores opciones para tratar la enfermedad de ojo seco de moderada a grave. Enfermedad del ojo seco. Para la enfermedad del ojo seco de leve a moderada, número 3, Systane completo fabricado por Alcon. Viene en una botella de 10 ml y utiliza Poliquad como su preservativo. La razón por la que me gusta es porque utiliza tecnología de nanogotas, que es un tipo de sistema de administración de fármacos en nanoemulsión que utiliza un portador de tamaño submicrónico cargado negativamente partículas para proporcionar una mayor superficie para mejorar la estabilidad y absorción de la gota. Además, Systane Complete aborda las 3 capas de la película lagrimal, ya que contiene polietilenglicol como ingrediente activo para formar una capa protectora sobre la mucosa membrana en la superficie del ojo para proporcionar hidratación y reducir la inflamación. Además de eso, contiene hidroxipropil-guar, también conocido como HP-guar. Es una molécula dependiente del pH, que puede formar una red entrecruzada, que se fusiona con la película lagrimal natural para formar
Una capa protectora para cubrir las células epiteliales dañadas en la superficie de la córnea. Esto permite que las células epiteliales dañadas puedan repararse en un espacio protector. Además de eso, Systane Complete contiene aceite mineral que actúa sobre la capa lipídica de la película lagrimal para prolongar la eficacia del colirio al reducir la evaporación de el colirio y la capa acuosa de la película lagrimal. Esto ayuda a retener la humedad en la superficie del ojo por más tiempo. Mi elección número 2 para sequía leve a moderada. La enfermedad ocular es un alivio refrescante fabricado por Allergen. Contiene ingredientes activos de carboximetilcelulosa, sodio o CMC, así como glicerina. Ambos ingredientes son polímeros solubles en agua, que tienen características similares a las lágrimas naturales, y por lo tanto pueden lubricar la superficie del ojo con mínima alteración de las lágrimas naturales. Y la glicerina puede disminuir la osmolaridad de la película lagrimal en la superficie del ojo para proporcionar lubricación adicional y promover el crecimiento de células epiteliales. Entre los ingredientes inactivos, contiene sodio. Hialuronato, ayuda a reparar las células epiteliales de la córnea y a disminuir la osmolaridad de la película lagrimal. El conservante utilizado en el refresco refrescante es el conservante oxidante Purita. La razón por la que me gusta el refresco es que viene tanto en conservantes como en conservantes. Formas libres. Una de las ventajas de Fresh Relieva es que no contiene conservantes. La versión viene en una botella multidosis de 10 ml y este envase desperdicia muchas menos gotas. Y utiliza mucho menos material de embalaje de plástico en comparación con el embalaje de viales de un solo uso. Ahorra dinero y es conveniente. Mi colirio seco favorito de venta libre. Para la enfermedad del ojo seco de leve a moderada, se utilizan lágrimas artificiales digitales refrescantes fabricadas por Allergen. La diferencia entre refresco digital y refresco de alivio es el componente emoliente añadido en refresco de lágrimas artificiales digitales. Las lágrimas artificiales digitales Fresh contienen aceite de ricino, que es un ingrediente natural derivado de las semillas de ricino, y se dirige a la capa lipídica de la película lagrimal, reduciendo la evaporación de la película lagrimal y extendiendo la efectividad de las lágrimas artificiales. Además de CMC y glicerina, un ingrediente activo adicional en refresco digital es polisorbato. El polisorbato puede ayudar a mezclar el componente oleoso y el soluble en agua, componente de las lágrimas artificiales, para hacer que el colirio sea más soluble y se distribuya fácilmente a lo largo de la superficie del ojo. El conservante utilizado en el refresco digital es el oxidante Purita. Preservativo. Desearía que la actualización de conservante digital gratuita también estuviera disponible en el frasco multidosis para reducir residuos. En la enfermedad del ojo seco de moderada a grave, las personas. Las dos mejores opciones para la enfermedad del ojo seco de moderada a grave. A menudo es necesario utilizar lágrimas artificiales con mucha frecuencia durante el día, debido a la gravedad de la sequedad superficial. A veces, cada hora o cada 2 horas, Es importante que las personas con enfermedad del ojo seco de moderada a grave utilicen conservantes artificiales sin conservantes. Lágrimas, para evitar cualquier toxicidad por la aplicación tan frecuente de conservantes en la superficie del ojo. Una de mis 2 gotas para los ojos de venta libre favoritas que se pueden usar diariamente se refresca Celievsk. No contiene conservantes y contiene el ingrediente activo de 1% CMC. Esto es el doble de la concentración de CMC contenida en otros tipos de refresco. Gotas para los ojos. La mayor concentración de CMC permitirá que las lágrimas artificiales permanezcan mucho más tiempo en la superficie del ojo. Sin embargo, debido a la mayor concentración de CMC, Celievsk es una gota para los ojos bastante espesa y, a menudo, les recuerdo a mis pacientes que la usan. Debido a que la gota para los ojos es muy espesa, es posible que experimente visión borrosa durante un par de minutos. Minutos después de colocarlo, asegúrese de parpadear varias veces después de colocar la gota. Y no eche la gota justo antes de conducir u operar otra maquinaria. Mi otra gota para los ojos secos favorita para la enfermedad del ojo seco de moderada a grave es el gel para ojos Genteal, fabricado por Alcon. El gel Genteal es el colirio más espeso entre mis 5 productos artificiales favoritos. Lágrimas. Tiene una consistencia de gel y contiene hipromelosa al 0,3%. Hipromelosa es la abreviatura de hidroxipropilmetilcelulosa o HPMC. Es un ingrediente activo para aumentar la viscosidad del colirio, para prolongar la calidad lubricante del colirio. HPMC puede realizar enlaces cruzados al entrar en contacto con la superficie del ojo para frenar la evaporación de la película lagrimal. Gel Genteal. Proporciona lubricación duradera a la superficie del ojo. Por su lubricación de larga duración. Calidad.
Normalmente recomiendo a mis pacientes con enfermedad grave del ojo seco que utilicen gel 4 veces al día, incluso por la noche antes de acostarse. Y también porque está en forma de gel, causa una visión menos borrosa que la mayoría de los ungüentos para ojos de venta libre. Es importante recordar que el gel genteal aún puede causar visión borrosa poco después de colocarlo en la gota para los ojos, por lo que es importante no aplicar la gota justo antes de conducir u operar otra maquinaria. Y el conservante utilizado en el gel genteal es perborato de sodio, marca nombre Genaqua. Es un tipo de conservante oxidativo. He enumerado en la descripción abajo enlaces a mis 5 lágrimas artificiales favoritas que mencioné en este video. Gracias por mirar y espero que encuentres este video es útil para aprender más sobre la ciencia detrás de las lágrimas artificiales y que este video le ayudará a elegir las lágrimas artificiales que mejor funcionen para usted. Por favor, déjame sepa que lágrimas artificiales de venta libre son sus favoritas en los comentarios a continuación. Si encuentra útil este video, no olvide darle me gusta, compartirlo y suscribirse a mi canal para ayudarme a traerles más videos sobre salud ocular y cirugía ocular. Para conocer más sobre mi práctica puedes seguirme en Facebook y LinkedIn @draudreitai. Gracias de nuevo por mirar y nos vemos en el próximo video.